Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes. Buenas tardes. Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense a Jorge Edward. Jorge, escritor, novelista, premio Cervantes, diplomático. Y puesto que digo diplomático, quiero preguntarte por tu última designación, por tu última experiencia en este campo, puesto que fuiste embajador durante el gobierno de Piñera, yo creo que hasta el final, ¿no? Hasta el final. Hasta el final. Me dieron una hora después del final. Una hora ya. Sí, una hora, no más. Ya. Está bien. Porque queríais dejarlo además, ¿o no? Sí, quería dejarlo. Ya, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Agotadora? No, mira, yo te voy a decir, primero, como yo soy escritor y diplomático, confirmé una cosa, que es muy difícil ser escritor y diplomático. Las dos cosas no se pueden. Y sobre todo si eres un escritor que escribe en la prensa. Yo tenía que ser discreto. Ahora los embajadores ya se olvidaron de ser discretos. Pero en ese tiempo... en los últimos días. En los últimos días. Pero el principio de la discreción era muy serio. Entonces, yo a veces escribía entre líneas, o a veces escribía de temas inocentes, de temas literarios. Escribí mucho de pintura, de literatura, pero mantuve mi presencia en la prensa porque pensé, si la dejo ahora no la recupero nunca, ¿no? De acuerdo. Entonces hice eso, me costó, seguí escribiendo literatura. Sacaste 2 libros, yo creo, sí, entre medio. Sacaste tus memorias y sacaste el libro de la pintura. Y escribí un tercer libro, que lo terminé después, lo terminé acá. Pero ese tercer libro es el libro que debería ahora publicar en Madrid y en Barcelona. ¿Una novela? Es una novela, sí. Oye, Jorge, a propósito de tus crónicas, hiciste recientemente un muy buen artículo sobre los 100 años de Octavio Paz. Eso sí, eso es un ensayo aparte de mi crónica, no es una crónica. Claro, no es una crónica. Eso comenzó de la siguiente manera. Yo fui invitado por México en marzo a los eventos, digamos, del centenario de Octavio Paz. Que los mexicanos estas cosas las celebran así en términos... Y lo hacen bien, te voy a decir. Virreinales. Y lo hacen virreinales, porque lo hacen en escenarios virreinales. En unos patios maravillosos de la colonia, en la Biblioteca Nacional, que es bonita, de un edificio impresionante, así que lo hacen bien. Y además invitan a gente no solo mexicana, sino que invitan a gente de todos lados. Había Leclésio, estaba, por ejemplo, el francés, había muchos norteamericanos y poetas norteamericanos que fueron amigos de Octavio Paz, lo hacen bien, digamos. Después llegué al centenario de Nicanor Parra y encontré que el contraste era impresionante, porque el centenario de Nicanor Parra merece todos los homenajes del mundo, pero fue bien rasca, encontré yo en general, en el tono, en todo. En cambio, ¿te estás refiriendo al que hicieron en Madrid o te estás refiriendo acá? Acá. Sí. Pero sí, no tuvo la majestad del otro. No tuvo ni el interés tampoco, claro. Porque ahí hubo un debate, hubo polémica, hubo discusión sobre la obra de Octavio, por ejemplo, los que decían que era mejor ensayista que poeta. Para mí la novedad de ir a eso fue leerme la poesía de Octavio Paz, de punta a cabo, porque los ensayos los conocía bastante bien. Tú te niegas a esa división, digamos. Me niego por lo siguiente, porque él asimila la libertad de espíritu de los surrealistas franceses y de los grandes escritores poetas franceses del siglo XIX, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé. Y de ahí entonces él pasa a tener una visión crítica de las cosas, pero la visión crítica que él la adquiere primero en la poesía. En la poesía. Y lo dice en la poesía. Yo cité varios versos de Juventud de Octavio Paz que hablaban de ese tema. Y entonces yo también conocí a un archienemigo, pero que era un archienemigo en el fondo medio amigo, que era Pablo Neruda. Claro. Y entonces conocí a Neruda y después bastante bien, diría yo, y después conocí a Octavio Paz en Barcelona. A Octavio Paz lo conoces después de publicar Persona no grata. Sí, él leyó ese libro y le dijo a Carlos Barral, que era el bicho raro que se atrevió a publicar este libro, sí, digamos, ¿no? Entonces él me dijo, quiero conocer a Jorge Edward, y después delante mío le dijo a Vargas Llosa,
que estaba sentado en una mesa en un restaurante chino, le dijo, oye, tú tienes que escribir sobre ese libro porque en México nadie se atreve. Y ahí se lanzó el joven Vargas Llosa, que es un Boy Scout, como todos saben, y se metió en esa pelea. Y entonces mis primeros defensores fueron Octavio Paz, Vargas Llosa y Emil Rodríguez Monegán. Y a mí me pasó una cosa. Gran crítico. Claro, yo quedé en el exilio con respecto a Chile, claro, después de lo que pasó, pero después el exilio me exilió también. Así que yo me quedé exiliado de Chile y exiliado del exilio chileno, solo, pero bien acompañado, con gente como Octavio, como Carlos Barral, qué sé yo. Así que fue mi periodo mejor para mi gusto. Oye, en ese ensayo que publicaste de Paz, hablas de una comida que no estaba en los libros de nadie, yo creo, de una cena. Se encuentran las dos mujeres, Marillo se llama. Bueno, esto es fantástico, ¿eh? Marillo se encuentra con Matilde. A mí no me consta, pero yo creo que es así, porque la persona que me contó esto, yo sabía que había habido algún acercamiento, pero no lo conocía claramente. Y después la mujer de Carlos Fuentes, que estaba vivo todavía, me dijo, no, el acercamiento existió, se produjo en un hotel de Londres, porque se encontraron en la escalera la Matilde Urrutia con la Marillo, claro, y se saludaron. Madame Paz. Se saludaron cariñosamente y dijeron, qué tontería, ¿no?, que nuestros maridos no puedan comer juntos y conversar y organizar una comida. Así que parece que es verdad. No me consta. Se sentaron a comer. Claro, y se sentaron a comer esa noche. Y se odiaban desde el año 38 o 40. Sí, pero era un odio relativo. Relativo, claro. Sí, porque Neruda tenía una gran curiosidad por Octavio Paz. Y Neruda me contó que cuando él conoció al joven, él estaba el año 37 en París. Y iban a un congreso en Valencia, de defensa de la República Española. Y que llegó una delegación mexicana y él preguntó, ¿quién de ustedes es Octavio Paz? Porque ya había leído la poesía del joven Paz. Había, claro, pero después vino el estalinismo. Claro, sobre todo. Y vino, oye, una cosa muy importante, el intento de asesinato de Trotsky por David Alfaro Siqueiro. A quien Neruda después ayudó dándole una visa para que fuera a Chile. Así que había. Tú sabes que a ese congreso también asistió Alone. No me digas tú. Sí. Eso es una gran noticia. Sí, me parece muy interesante. A ese congreso también asistió Alone. Me parece muy interesante, fíjate. Claro, en ese tiempo las cosas estaban más cruzadas. Más transversales, se dice hoy día. Más transversales. Parece ser que Neruda recibió también a Siqueiro en Buenos Aires. Eso no sabía. Después del intento de asesinato. No sabía. Claro, y Siqueiro recibió el encargo de pintar, venía con el encargo de pintar un gigantesco mural en unos molinos del puerto de Buenos Aires. Pero no se lo había, yo creo que había alguna dictadura militar a la fecha. No sería raro. Claro, no se lo permitieron, y en cambio lo contrató un periodista argentino para hacerle un mural personal en una bodega de vino. Mira. Sí, muy bueno. Oye, Jorge, en pocos días más, el 9 de noviembre exactamente, se van a cumplir 25 años de la caída del muro de Berlín. Sí. Pero curiosamente hay un muro que no cae, que es el muro del socialismo caribeño que tú conociste, sí, el de Cuba. ¿Tú dejaste Cuba qué año? Yo salí de Cuba a fines de marzo, comienzos de abril del año 71. Ya. Así que hace un buen rato. O sea, estaba bien al lado de ahora. Sí, al lado de ahora, claro, estaba. Cuba, la verdad, nunca ha estado muy bien. Siempre ha estado en periodos especiales, digamos. Sí, bueno, Cuba, perdóname. Antes de la revolución y antes de Batista incluso, Cuba era un país relativamente desarrollado dentro de América Latina. Y además, seguro que dentro del Caribe. Claro, y dentro del Caribe de todas maneras. Y hay un fenómeno curioso. Había mujeres en el Poder Judicial en altos cargos, había ministros, había parlamentarias mujeres. O sea que era un país de cierto desarrollo económico, relativo, monoproductor de azúcar, etcétera, pero en fin. Tenía buenos indicadores de salud y de educación. Sí, y tenía un ingreso per cápita que era como el tercero de América Latina. Pero en fin,
pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Si esto ya lo sabemos. Ya, pero ¿cómo te explicas tú esa supervivencia? No, la supervivencia es difícil de entender, y cuando cayó el muro de Berlín y cuando cayó el sistema soviético, yo pensé que podía tambalearse mucho Cuba, pero a mí los periodistas me preguntaron entonces si yo pensaba que iba a caer Fidel, y yo dije que más bien creía que no, porque primero el hecho de ser isla ayuda, claro, ser isla. Segundo, el sistema policial interno que inventó Fidel, que es un genio para estas cosas, es un sistema absolutamente dominante, digamos, los comités de barrio, que es un sistema en que los porteros de los edificios y unas viejas están tejiendo calceta en la esquina, son todos policías, todos policías. Así que era difícil que cayera, y de hecho los que están en desacuerdo se iban como podían, y aquí lo tenemos el caso, ha durado hasta hoy. Es la sociedad más desigual de la Tierra, porque, y eso pasa en Corea del Norte, sí, digamos, hay una masa de gente que es igual en la pobreza, ¿no? Y después hay una jerarquía, claro, que vive como dioses, digamos, como reyes. Fidel Castro ahora, como se trata de defenderlo, de defender su salud, de mantenerlo como se pueda, está rodeado de un equipo médico como de 50 personas, entre enfermeros, médicos, camilleros, y que se viajan con él para todos lados. Pero cuando algún día se escriba la historia de las grandes degradaciones del comunismo, digamos, o de los socialismos reales, yo creo que van a brillar las dinastías de los Castro y de los Kim. Los Castro y los Kim, es fantástico, sí, ¿no? Que en nombre del socialismo sea una dinastía hereditaria, con un poder total, y que vive a un nivel de vida que el mayor millonario de acá, que está preocupado de sus impuestos y sus inversiones, no puede tener, ¿no? Claro. Bueno, oye, tú nunca volviste, desde luego, a la isla, ¿no? No quise volver. No quise. Alguien me preguntó que por qué, yo dije, mira, puede pasar muchas cosas, que pasar un mal rato, pero también puede pasar que me lleven a sacarme una fotografía con Fidel. Eso es lo que le tengo más miedo de todo. Así que más miedo al abrazo y a la fotografía que al palo. Esa es la cosa. Jorge, ¿es cierto que te quieres vivir en el futuro próximo con un pie en Madrid y el otro acá en Chile? Mira, eso de vivir con un pie en un lado y un pie en el otro no es muy fácil. No, pues no es muy fácil. No es muy fácil. Y a veces yo tengo la impresión de no estar en ninguna parte. Me preguntan si estoy en Madrid, no sé, digo yo. Y estás en Chile, tampoco sé. Pero tengo cosas que hacer en Madrid, en la edición, porque mis ediciones generalmente se hacen en España. Tengo algunas traducciones pendientes. Por ejemplo, ahora va a salir una edición de Persona non grata en Cátedra, que es una colección como de clásicos, digamos. Claro, con mucha nota. Que va a salir anotada. Muy interesante, porque el prólogo... Pero las notas no las haces tú ahí, no, pues las hace un catedrático. Las hace un catedrático, pero lo interesante es esto. El catedrático que hace mis notas era un connotado castrista, profesor de literatura, y tuvo en su curso a una chica cubana del exilio y se enamoró de ella. Y fíjate, después de eso entonces ya traga a Persona non grata, y ahora es tan entusiasta que quiere hacer el prólogo y las notas. ¿Ves? Los cambios digamos son que es un segundo en enamoramiento. No sé si enamoramiento, pero es un cambio de visión bastante curioso. Oye, Jorge, oye, pero eso es raro, perdona que te interrumpa, pero eso es raro. ¿Tú no encuentras que está muy raro el mundo editorial hispanohablante? Oye, sí, es que no es que esté raro. Están vendiendo 30% menos de libros. Y entonces yo estoy preocupado de ese tema y yo quiero resolver. Si yo resolviera bien mi tema editorial, y si yo pudiera escribir acá y mandar mis cosas para allá, estaría fenomenal. A lo mejor me instalo aquí en, no sé si en Santiago o en Zapallar, en algún lugar de retiro, así, ¿eh? Pero tengo muchos proyectos. Zapallar yo creo que no es retiro, ¿eh? No hay retiro, no. Bueno, no, pero Zapallar en invierno. Zapallar en invierno, claro, tiene más olor. Y después sí. en verano me voy a otro lado.
No, te lo digo porque a mí me ha pasado por los últimos meses, digamos, que amigos españoles me recomiendan libros y autores, los busco y en Santiago no están en ninguna parte. No está en ninguna parte. Oye, Los deja encargados. pero es una cosa, llegan. Ascanio, me da la impresión que es una cosa recíproca. Me dice un Ah, amigo por que supuesto. viene volviendo, o sea, viene llegando de Madrid, y me dice, en las librerías españolas, la literatura latinoamericana no existe. No, Los españoles están enamorados de los polacos, de los rumanos, Bueno, de no, los espérate, rusos. sí, mira. Existe, pero no está en los mesones. No, mira, hubo un gran momento de la literatura latinoamericana, lo que se llamó el boom, Claro. que Sí. pasó. Ya, Y entonces, pero eso hace 20, 30 claro, años. pero entonces ahora tú encuentras, por ejemplo, encuentras a los jóvenes, encuentras a Pasoldán, a varios, digamos. No se me ocurren nombres ahora, pero encuentras a mexicanos, a argentinos, bien, los encuentras más o menos bien. Ya, pero tienes lo ir a que los predomina es el gusto por la Europa del Este, fíjate. Sí. Y hay editores españoles que ahora están enamorados de la literatura de la India, por ejemplo. Y hay buenos escritores en la India. Entonces estamos Oye, compitiendo ahí con muchos mundos. Oye, y no me digas el boom de la novela policial nórdica. Bueno, Impresionante. impresionante. O sea, hay autores latinoamericanos, pero bueno. Y en cambio en Chile, los autores españoles que califican, que llegan a la librería, son bastante pocos. un poco. Julián María. Claro. Pero No, los latinoamericanos Javier María, no los Julián. latinoamericanos que llegan a Madrid, que llegamos, pues yo llego, son pocos también. Son ¿Pocos? pocos. Ya, son pero pocos. yo lo que te Bueno, quiero pero es que decir tú es eres que premio o sea, tú eres premio Cervantes. No Oye, es pero gracia, el traslado de la comunicación, de los libros y todo eso es difícil. Y ahora hay una crisis brutal, que es una crisis económica, pero las crisis económicas afectan, parece, primero al libro, porque si tú tienes que elegir entre un pan o una botella de leche y un libro, eliges el pan. Pero tú atribuyes esta pérdida de ventas a la crisis española o más bien al mundo digital, digamos. No, es la crisis. No, si eso Ah. estadísticamente se puede ver. Ya. El mundo digital ha crecido muy poco Sí. y no excluye el mundo del libro No, de no lo papel, excluye. no lo excluye. Pero lo que sí que la crisis excluye, porque se vende menos en todos los terrenos. Sí. Yo creo, esto es una cosa que no le gusta escuchar a mucha gente, yo creo que antes de la crisis se publicaba demasiado. Era una cosa terrible. Las librerías, o triunfabas tú en el primer día o en la primera semana, o estabas perdido porque las librerías no tenían espacio. Y Como te los sacaban, cines. claro, y te Te van sacaban sacando, claro. te sacaban los libros para afuera. Y entonces yo creo que ahora esta crisis va a ser también una especie de... Oye, Sí, pero estábamos a mí- pasados de rosca aquí, probablemente, ¿no? Sí, sí. No, pero a mí no me extraña porque no creo que sea una novedad salvo por el periodo del boom, que como tú dices, antiguo y puntual, que no haya autores latinoamericanos en España. Lo que me extraña mucho es que no estén los autores españoles en Chile. Sí, Que eso sí ocurre. que no ocurría. digamos, Bueno, ¿no? pero quizá, quizá, Pero nunca Por- ha ocurrido mucho. no, es que hay un prejuicio, no, Todo- pero todo- aquí hay un prejuicio contra la literatura española evidente. Aquí Sí. en una época se leía a Kundera, Tienes razón. un checo, Sí. y se le Yo lo sigo leyendo con devoción. Claro, y se leían a esos autores y a los españoles muy poco. ¿eh? Pero a Muñoz Ya, Molina pero- lo leí en una época, pero Y Pérez Reverte y María. No, yo diría que había... 5 o 6, María ha subsistido. 5, 6, 8. Pero llegas a España y te das cuenta que hay, Sí, hay 500. 150, claro, Claro. 500. Pero, en fin, las No cosas muy bueno, son- eso sí, pues. ¿Eh? No muy bueno, eso sí. Sí, No no muy digamos que la literatura española es un crisol. Bueno, tuvo a Cervantes, tú sabes. Sí. No sé Bueno, si lo y hubiera- yo ahora, oye, pero yo eso- ahora, y yo pero- ahora, yo pero les eso- voy a decir pero una eso hace cosa. algunas semanas, Sí, ¿verdad? voy a hacer rato. Eso- Mire, yo ahora estoy leyendo a Baltasar Gracián. Ah, Bueno, muy bueno. ¿y por qué lo estoy leyendo? Porque yo me interesé mucho en Montaigne y después pensé el Montaigne español, que continúa la visión de Montaigne, que es una visión muy equilibrada, muy de consenso, ¿ah? Muy de huir de la guerra interna feroz que existía en ese tiempo, es Gracián.
que es un jesuita que trata de inventar una forma de convivencia humana en que se mantenga el catolicismo, pero un catolicismo amable, que no mata a nadie, etcétera, etcétera, que aprovecha toda la riqueza del Renacimiento para gozar de la pintura, de la literatura, pero te vas a reír. ¿Te enchufaste a Gracián? Te voy a decir por qué te vas a reír. Como estaba en París, me encontré un grueso tomo de Gracián en una librería en francés. Y me lo compré porque el prólogo es de una persona que es muy buen ensayista, ¿no? Un señor Fumaroli se llama. Y me lo compré, me encantó el prólogo, que tiene como 200 páginas, y he seguido leyendo a Gracián en francés. Lo encuentro... Pero eso es monstruoso. Es monstruoso, es una monstruosidad. Pero oye, espérate, yo no soy Jorge Luis Borges, pero Borges leyó el Quijote en inglés. Entonces, ¿por qué no? Fíjate que Gracián en español, Gracián en español es bastante difícil, es un español muy anticuado. Y la traducción de Gracián al francés es un clásico francés, o sea, de un señor que se llamaba Amiot. Es famosa esa traducción, es preciosa, así que yo recomiendo ahora Gracián en francés. Cuando lo diga en Madrid me van a tirar tomate podrido. Ya es difícil encontrar a Gracián en español aquí. Claro. Sí, te van a invitar a estos festivales culturales, yo creo que le llaman los españoles ese que se agarran a tomatazo. A tomatazo, así va a terminar. Oye, a propósito del Montaigne español, que tú dices que es Gracián, tú en tu artículo de Octavio Paz dices que el Montaigne latinoamericano es Octavio Paz también. Sí, por ahí anda la cosa. Es un tipo de autor que no está rígido en una posición, sino que está reflexionando, está evolucionando, está aceptando las razones del contrario. Sí. Eso dice Montaigne. Montaigne dice, no puedo discutir porque a veces me empieza a convencer el otro. Es maravilloso la forma que tiene de construir sus ensayos, porque es a partir de negaciones y de... Siempre es un movimiento intelectual, y yo creo que Octavio tiene eso. No solamente en sus ensayos políticos, para mi gusto este ensayo que tiene sobre el amor, el sexo, la llama doble que se llama, es de un lirismo. Es lírico en los ensayos, claro. Es maravilloso. Es lírico, es un ensayista muy lírico. Y tenía una visión de la política y de las cosas interesantes. Él me dijo una vez que se había releído todo Neruda y que había llegado a la conclusión de que es el mejor poeta de su tiempo, pero que su error había sido la política. Y yo después me quedé pensando y me decía, no sé si el error fue la política, el error es más bien otra cosa. Neruda se apoltronó en su doctrina, se instaló en su doctrina y no se movió más. Y Octavio estaba todo el tiempo reflexionando, cambiando, moviendo. Esa es la superioridad que tuvo Octavio como pensador. Como pensador. Pero Neruda Pero Neruda nunca fue un pensador tampoco. Nunca fue un pensador, no. Fue un escritor, a mí me dijeron algunos españoles, era un genio vegetal. Claro. Bueno, eso lo dijo Juan Ramón Jiménez cuando dijo es un gran mal poeta. Claro. Pero claro, Juan Ramón lo dijo con mala leche, con mala uva. Mala uva, claro. Ahora, yo no sé si lo dijo desde la ironía, desde estas cosas que a él le encantaban, la paradoja, pero alguna vez Borges dijo que lo mejor de Neruda era su poesía política. Sí, eso son las bromas de Borges. Ya, pero Borges sí que decía todo en broma al respecto de Neruda. Claro, Borges, claro, no se sabía si pedir por abajo o literalmente. Claro. Y además que Borges convirtió a Neruda en ese personaje insufrible de el poeta de apellido argentino, ¿te acuerdas? De la Aleph. Argentino Daneri. Sí, insufrible. Es un tipo detestable. Pero yo creo que Borges a lo mejor no quería mucho a los poetas, porque ahí había una cuestión de falda, ¿no? Era el amor por una misma señora. De Manuel Argentino Daneri. Después cuando ve la Aleph, ve unas cartas pornográficas escritas por la mujer a él. Claro. Así que sufre mucho el personaje. Pero también todo es ironía en Borges. Lo que tiene Borges es humor. Y el humor no es muy frecuente en la literatura latinoamericana, es más bien una literatura solemne, telúrica, como se decía, y todo eso. Claro. Sí. No hay tanto humor. El humor es anglosajón, básicamente, ¿no? El humor es anglosajón. Y Borges está muy orgulloso de ser anglosajón, por eso leyó el Quijote en inglés. Que a lo mejor mejora también, si no se puede excluir nada en la literatura. Yo creo que Gracián, traducido por ese fenomenal traductor que tuvo en el siglo XVII,
Amió no sé cuánto de la UC. Ya, pero tú mismo has dicho que la prosa de Graciana, a estas alturas, la prosa en español, está un poco antigua. Es difícil, es antigua. Que es un problema que tienen muchos escritores españoles. Oye, yo creo que a muchos escritores españoles los libros habría que sacudirlos porque les sobran adjetivos. Habría, sí, es verdad. Oye, dale un minuto a la política. ¿Cómo ves la política francesa, española? Mira, la política francesa, yo no debería hablar nada porque yo dejé de ser embajador hace poco. No, pero no me pueden echar de ninguna parte. No, ya no. Ya pasaron y no te van a hacer un proceso, o sea, una escenografía como de los procesos de Moscú, que la vimos recientemente. No, pero mira, ganó Hollande. A mi juicio, Sarkozy cometió errores políticos y errores de imagen. Irritó a mucha gente. Yo conozco a gente de derecha que votó por Hollande. Ah, sí, ¿eh? Sí, conozco a bastantes personas, conozco a un médico, conozco a varias personas de derecha que votaron por Hollande, irritados por esta frivolidad, por la rapidez, por la manera un poco apresurada. Era compulsivo. Impulsiva, así que conozco eso, pero resulta que la política económica de Hollande, la primera, que es una política eminentemente socialista, pero de gran énfasis en la seguridad social y de grandes cosas, por ejemplo, reducir la edad de jubilación en 2 años, mantener la semana de 5 días con 7 horas diarias. Es decir, mantuvo unas políticas que con un país muy próspero se pueden quizá mantener, pero cuando la economía general está decreciendo, mantener esas políticas que es como... Es muy caro. Es muy caro, porque con una seguridad médica, por ejemplo, enorme, y con tipos que se jubilan a los 60 y que tienen una expectativa de vida mucho mayor, porque están muy bien cuidados. Claro. Los franceses cuando se resfrían se van a una clínica. Yo he visto tipos que tienen una gripe y que uno se la pasa en cama tomando jugo de limón y cosas de esas, se la pasan en una clínica. Yo viviría en la UDI. Es el lado francés de Héctor Soto. Bueno, pero había una persona que yo tuve un contacto relativo con él, porque estas personas son muy difíciles, que es Manuel Valls. Ah, sí. Y Manuel Valls es un hombre del socialismo, francés moderado y con ideas económicas más o menos claras. Y entonces ahora vamos a ver qué resultados da la política de Manuel Valls, que es un cambio. ¿Por qué conocí yo a Manuel Valls? Pero este es catalán, pues, ¿no? Porque yo era amigo del papá. Mira. El papá se llamaba Javier Valls y era un pintor interesante que vivía en París. No por emigración de la guerra, sino después de la guerra se había ido a vivir en París y qué sé yo, y era íntimo amigo de mi editor, que era el editor de Tusquets. Así que tuve una relación con Valls y hablé con él. El primer ministro, ¿no? Sí. El primer ministro. Sí, primer ministro. Es el jefe de gobierno, el primer ministro. Oye, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Y queríamos hacer algunos pelambres que no hemos podido hacer. Bueno, nos lo quedas debiendo. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precios y otras consultas. Disponible en Google Play y App Store. Es hora de sentirte vivo y salir de la rutina, siendo el dueño de una Ford F-150. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost, versiones 4x2 y 4x4, cabinas simple, cabinas doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía, que a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravenas. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Jorge Edward, Premio Cervantes, ex embajador de Chile en París. Muchas gracias, Jorge, por tu participación, por tu visita a Terapia Chilense, y muchas gracias a Caño. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches, muchas gracias por su sintonía. Buenas noches. Muy buenas noches.